Muy buenas tardes, asesor maestro Marco Eduardo Padilla Martínez, siendo 20 de agosto del 2026, me presento. Mi nombre es Sergio Valdivia Solís, estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en Lobej, con número de matrícula 24009703. Actualmente estoy en el módulo de Derecho Procesal Penal 2. En esta ocasión el reto es el número 1, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Y al analizar la obra de Máximo Langer, La revolución en el proceso penal latinoamericano, nos muestra de una manera muy completa cómo se fueron generando estas reformas en los procesos penales de los países latinoamericanos, incluido México, señalando que si bien algunos países tenían décadas tratando de generar cambios, fue hasta hace 15 años que se realizaron los más significativos en los casi 200 años de la existencia de los códigos. Y fue como una oleada en los países latinoamericanos que generó un efecto cascada hacia otros países. Esto impulsado por un grupo de abogados latinoamericanos, un grupo que no pertenecía a ninguna de las redes de esos tiempos, como eran los grupos de movimientos sociales, los grupos gubernamentales transnacionales y tampoco de alguna comunidad epistémica, que eran los que comúnmente asesoraban a los estados. Este era un grupo de expertos en leyes latinoamericano, emprendedores quienes fueron los actores intelectuales y promotores de las reformas, que mediante su habilidad y convicción lograron convencer a los actores de otros países, tanto centrales como de la misma periferia. A través de campañas transnacionales, claves del éxito para lograr estos cambios, a esta red de activistas, al ser latinoamericanos, se les conocía como la red de expertos activistas del sur, que lograron convencer a los actores de otros países de los beneficios que traían estas reformas para solucionar los problemas que se presentaban en la gran mayoría de sus litigios, tales como la falta del debido proceso, transparencia y eficiencia en los juicios. Y aún para fortalecer sus argumentos a favor de las reformas, los miembros de la red presentaron definiciones del debido proceso y señalaron el alto porcentaje de personas que se encontraban en prisión preventiva. La explicación de esta ola de cambios de códigos inquisitivos acusatorios incluye múltiples causas, como la serie de problemas políticas públicas entre 1980 y 1990, incluido el inicio de la transición de algunos países a la democracia y el creciente reconocimiento de los derechos humanos. Fue así como se gestaron estos cambios en nuestra legislación. Como ya se dijo, esta oleada inició desde la periferia, que para Langer eran considerados los países en desarrollo, entendiendo que la difusión comenzó desde la periferia, países en desarrollo, no como normalmente ocurría, que las ideas surgían de los países centrales o desarrollados hacia la periferia, ya que estos países desarrollados siempre imponían leyes y políticas públicas mediante amenazas a la fuerza u otros medios, con la intención de beneficiar sus propios intereses. Parte de esto fue caracterizando las reformas como una conversión de los procesos inquisitivos a los procesos acusatorios, recordando que en esa época el modelo de justicia era el inquisitivo, proveniente de Europa y del colonialismo español, en el cual incluso se autorizaba la tortura para lograr la confesión. Si bien hubo algunos cambios, pero aún continuaron con un modelo inquisitivo que se dividía en dos fases principales. La primera, de investigación preliminar, y la fase 2, el juzgamiento y determinación de penas. Ambas eran escritas, y la base fundamental para el expediente que el policía y el juez de instrucción armaban. Este expediente que contenía toda la información del proceso, incluyendo pruebas de todo tipo, siendo el juez el que se encargaba de evaluar en la fase de juzgamiento. Así pues, bajo estos códigos que seguían siendo inquisitivos, el juez tenía al mismo tiempo la investigación y juzgamiento, investigación que era secreta para el imputado y su abogado hasta cierto tiempo, y eran muy limitados los derechos del imputado. Por ejemplo, no tenían derecho a conocer la imputación en su contra
hasta ser interrogado por el juez. Además, la prisión preventiva era siempre casi obligatoria. Estos códigos inquisitivos continuaron hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si bien algunos países latinos como Guatemala, Chile, Argentina, entre otros, adoptaron otros códigos, pero nunca cambiaron la etapa procesal penal inquisitiva. Pero en los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y varias provincias reemplazaron códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. En México fue hasta junio del 2008 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para que adicionaran y reformaran diversas disposiciones de la Constitución, y fue mediante este decreto que se sentaron las bases de un nuevo sistema de seguridad pública y de justicia, originando con esto la reorganización de todas las instituciones que la conforman, así como cambios en sus funcionamientos. Esto trajo importantes ajustes en el sistema de justicia penal, como los juicios penales acusatorios y orales, efectuándose las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en varios de sus artículos, pero principalmente en el artículo 20, donde quedaron establecidos los principios del proceso penal acusatorio, que son el de inmediación, concentración, publicidad, contradicción y continuidad, donde los juicios penales ya son acusatorios y orales. Esto se caracteriza por la división de los roles entre los diferentes entes jurídicos. El Ministerio Público se encarga de la prueba, la defensa de garantizar los derechos y las pretensiones del imputado. Al asesor jurídico le toca orientar y representar a la víctima, y el juez resuelve, garantiza el debido proceso y los derechos humanos de la víctima y del mismo imputado, considerando en todo el momento la presunción de inocencia. Parte importante en este último código, la prisión preventiva es muy excepcional, es decir, se debe de justificar plenamente el porqué de la misma. Considero que son cambios importantes para la igualdad de las personas en todos los aspectos. Por último, para indicar la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública en México, considero que la relación entre el escrito de Langer y la reforma a nuestra Constitución es que, al ser México un país latinoamericano y conociendo la historia de nuestra legislación, que también presentaba el mismo tipo de problemas en nuestros procesos penales y con los cambios que estaban generando en el resto de los países, y por los tratados internacionales, el incremento al respeto de los derechos humanos, y como lo manifiesta Langer, fue una oleada de reformas procesales penales. También nuestros legisladores optaron por unirse a estos cambios, generando las reformas que consideraban necesarias de inicio en nuestra Constitución, donde se reformaron varios artículos, principalmente el 20, como ya se señaló, donde quedaron asentados los principios para los procesos, no omitiendo que tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran señalados otros principios que obligan a que se respeten los derechos humanos de las partes en los procesos, entendiéndose que la reforma incluyó al sistema penal acusatorio mecanismos alternativos de solución de controversia, el modelo de reinserción y judicialización de las ejecuciones de sanciones penales. Todas estas reformas teniendo como objetivo el acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita, calidad jurídica del proceso, certeza jurídica y debido proceso, derechos humanos garantizados para víctima e imputado, justicia alternativa y restaurativa y transparencia. Si bien aún falta mucho para lograrlo, ya se tienen los objetivos para poder brindar una justicia adecuada, siempre apegados a la legalidad. Sería mi exposición. Muchas gracias, maestro. Buena tarde.